Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a seguir hablando del libro del maestro Allan Kardec, el libro de los espíritus. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre el recuerdo que tenemos de la existencia corpórea. ¿Por qué? Porque bueno, el hermanito Kardec le pregunta al hermanito que ya desencarnó si se acuerda el espíritu de su existencia corporal, y nos dice el hermanito que sí. Es decir, habiendo vivido muchas veces como hombre, nosotros nos podemos recordar como espíritu todo lo que ya vivimos y nos reímos de compasión por nosotros mismos, así como un hombre recuerda lo que hizo de niño y se va riendo por las locuras que hizo en la juventud, por las puerilidades de la infancia. Bueno, así nosotros como espíritus al desencarnar también nos podemos reír de nosotros mismos, de cosas que ya pasaron, que ya sucedieron. Entonces, el espíritu no es que recuerde a detalle, el espíritu va a ir recordando las cosas que son importantes, las cosas que son trascendentales. A lo mejor hay cosas o hay nombres que para ti son de suma importancia que el espíritu recuerde, pero que para el espíritu realmente no son cosas importantes, son trivialidades. ¿Sale? Pero bueno, como nosotros lo consideramos de suma importancia, pensamos que para ellos es igual. Entonces, si el espíritu quisiera recordarlas, podría, pero si no las recuerda es porque no le sirven para nada. Y si no le sirven para nada y no tienen razón de ser, pues no tiene caso que esté dándole vueltas a algo que no le va a ayudar, ¿no? Entonces, eh, el espíritu ve, el espíritu comprende que pues tiene que seguir avanzando, que se tiene que depurar, que tiene que evolucionar, entiende esa necesidad que todos tenemos de purificarnos y que tenemos que llegar a lo infinito, y sabemos como espíritus que nosotros nos vamos a ir despojando conforme vayamos avanzando de las impurezas de esta vida material. Entonces, ¿cómo vuelve a representarse la vida pasada en la memoria de un espíritu? ¿Es quizá por esfuerzo de su imaginación o es un cuadro que tenga ante los ojos? Bueno, es una cosa y es la otra, porque todos los hechos que les interesa recordar a los espíritus están presentes para él. Todo lo demás se queda como vaguedad del pensamiento, se olvida por completo. Cuanto más desmaterializadas están los espíritus, menos importancia le vamos a dar a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque nosotros a menudo evocamos a un espíritu que está errante. Entonces, como ya dejó la tierra, ya no se acuerda de los nombres de las personas a quienes amaba y no se acuerda de pormenores que, como les decía hace un momento, para nosotros son de suma importancia. Él se va preocupando poco de estas cosas porque son cosas que caen en el olvido, pero de lo que sí se va a acordar muy bien es de los hechos, de lo que fue importante, de lo que le va a ayudar a poder mejorarse como espíritu. Entonces, todo el pasado del espíritu se va a desarrollar ante él, así como las etapas de un viajero que recorrió su largo viaje, ¿no? Valga la redundancia, pero lo hemos dicho ya, no tiene presentes de manera absoluta todo lo que sucedió. No es como una película que va pasando y le vas poniendo pause. No, no es así. Pero bueno, lo importante es lo que va a recordar, es lo que puede ver. ¿Sale? Entonces, solo vamos a recordar en virtud de la influencia que han tenido sobre el estado actual de cuando era espíritu. Entonces, las primeras existencias se pueden considerar una infancia para el espíritu y se van desprendiendo en la noche del olvido. O sea, no tiene caso que sepamos qué hicimos en la primera, en la segunda, en la tercera, porque esas cosas ya fueron, ya pasaron y ya no tiene caso que las estemos recordando, ni que, bueno, les estemos dando vueltas a algo que ya pasó. ¿Por qué? Porque el espíritu, una vez que se desprendió de su envoltura material,
ya lo ve como una ropa inadecuada, ya lo ve como algo que le molestaba y está muy dichoso porque ya se desembarazó de esa materia. Entonces casi siempre le va a dar indiferencia ver cómo ese cuerpo se está descomponiendo y sí podría llegar a reconocer y decir, ah, estos fueron mis huesos, o este fue un brazalete que yo tenía cuando estaba encarnado, o esta era mi cadena. Pero conforme el espíritu se va desmaterializando, va comprendiendo que todas las cosas de este mundo material son eso, cosas del mundo material, y ya no le dan mayor importancia. Entonces el espíritu recuerda eh, cosas dichosas, recuerda cosas que le hacen feliz, avivan el recuerdo. También es importante que tengamos muy claro esto. Aún es un espíritu, porque con frecuencia me lo han preguntado y qué bueno que aparece aquí, que tocan el tema. Pensamos que un objeto material nos va a traer a tal o a cual, hermanito, y no es así. No porque traigamos un rosario vamos a estar rodeados de seres de luz. No porque traigamos el tatuaje de una virgen vamos a estar rodeados de pura luz. Para que nosotros traigamos luz, para que nosotros traigamos el favor, la enseñanza de los espíritus buenos, tenemos que hacer oración, tenemos que pedir con amor, tenemos que pedir con humildad, tenemos que ser firmes. Solamente de esa manera es como podemos atraer a los espíritus, para el bien o para el mal. Encontramos, por ejemplo, este, este, un, un, un objeto de un ser que fue alguien muy querido para nosotros. No va a ser, por ejemplo, nuestra abuelita desencarnó y encontramos el dije que ella nos regaló o la cadenita que ella nos dio cuando éramos chiquitos, y como ya se murió, ese es el único recuerdo que tenemos de ella. Bueno, no por el simple hecho de que tengamos una cadenita que es de nuestra abuelita, quiere decir que nuestra abuelita, con el simple hecho de tenerla en la mano, va a venir. Lo que hace que ella venga hacia nosotros es el recuerdo, el decir, ay, cuánto extraño a mi abuelita, cuánto la amo, cuánto la necesito. O cuando empiezas a hacer oración, le dices, Padre, por caridad, yo te pido humildemente que le des mucha luz y progreso espiritual a mi abuelita, que la ayudes a moralizarse, que le des su elevación, cosas como esas. Eso va a hacer que el espíritu, donde sea que se encuentre, venga a verte. Pero es el pensamiento lo que va a atraer a ese espíritu. El objeto material te trae el recuerdo, pero lo que atrae a un espíritu bueno, a un espíritu malo, a un espíritu burlón, a un espíritu perverso, al espíritu que tú quieras, es el pensamiento. Porque, repito, podemos estar llenos de tatuajes de los seres de luz, o podemos tener un escapulario, un rosario en la mano, una cruz de San Benito en el coche, pero si nada más andas haciendo maldades, si nada más andas viendo quién te cae gordo, no andas viendo quién te la hace, sino quién te la paga, pues obviamente no vas a estar trayendo el favor de los espíritus de luz si todo el tiempo estás resentido, andas haciéndole maldades a la gente, dices que rezas el rosario, pero en realidad tus pruebas lo único que han hecho es amargarte. No sé si me da a entender. A lo mejor es crudo, pero así funciona. Entonces, no es que te compres una pulsera de cualquier santo y que el santo vaya a venir en ese momento. Es la fe que tú tengas, es de qué manera le vas a pedir al santo, porque también hay que saber pedirle a un hermanito de luz. ¿Sale? Bueno, entonces los espíritus sí recuerdan cosas que los han hecho sufrir. Cuando estuvieron encarnados, ellos recuerdan cosas que como materia les produjo dolor, y entonces saben que van a alcanzar la felicidad. Pero bueno, es inevitable que puedan tener ese recuerdo porque fue algo muy doloroso, ¿no? Entonces, con frecuencia, ellos van a conservar muchos de los pensamientos, muchas de las cosas que vivieron cuando estuvieron encarnados. Solo los espíritus que son inferiores son los que pueden llegar a sentir nostalgia por placeres
que tenían cuando estaban aquí. Solo un espíritu así puede recordar y decir, ay, yo me acuerdo de cuando iba al bar, ay, yo me acuerdo de cuando tenía tantísimo dinero y me iba al spa y me estaba todo el día ahí, o sea, o me acuerdo de cuando me iba a viajar en el yate y estaba 2, 3 semanas en la fiesta. Ese es el tipo de cosas que un espíritu poco evolucionado va a recordar y que va a llegar a sentir nostalgia por ya no tenerlas. Un espíritu que se está depurando y que está avanzando, lo último en lo que va a pensar es en fiestas, es en yates, es en vicios, en cosas que lo estanquen. Recordemos que no retrocedemos, nos estancamos. Entonces, solo los espíritus inferiores van a sentir nostalgia por ese tipo de placeres. Aquel que ya inició importantes tareas y que por alguna razón se vio interrumpido, no se preocupa. ¿Por qué? Porque se vio interrumpido, porque tuvo que desencarnar. No se preocupa el espíritu porque sabe que hay otros espíritus que van a terminar eso que él dejó inconcluso. O también puede ser, o más bien, también se da que como dejó interrumpido ese trabajo, ese hermanito que ya desencarnó va a buscar un hermanito que esté encarnado, que sea medium, al que él le pueda transmitir todo lo que él tenía que transmitir cuando estaba encarnado. Y como no lo pudo concluir, va a buscar a alguien que sí lo pueda terminar. Y entonces se van a sentir dichosos de poder ayudar a alguien, van a sentirse útiles, ¿sale? Entonces, cuando nosotros desencarnamos, si dejamos algún trabajo que fue artístico, que fue literario, conservamos hacia las obras ese amor, conservamos, sí, pues fue algo que nosotros hicimos, a lo mejor cuando estuvimos encarnados, y pues según la elevación que tengamos, es el amor que les vamos a profesar. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando ya estamos elevados, cuando ya nos desmaterializamos, ya no tenemos la misma importancia. Ya hay cosas que realmente son triviales y que desencarnados lo vemos así, como algo trivial. Entonces, el espíritu se puede interesar por trabajos que sean adelanto de las artes y de las ciencias, pero regresamos a lo mismo, depende de la elevación o también puede ser de la misión que tengamos que cumplir, porque a lo mejor para nosotros algo nos parece magnífico y para los espíritus es, perdón por la expresión, pero es poca cosa. Entonces, pues sí lo pueden admirar de la forma en que un sabio podría admirar la obra de un escolar. Fíjense nada más qué cosa tan grande, qué diferencia que un sabio diga, ah, mira, lo hizo un chiquillo, ¿no? Y examinan lo que puede probar la elevación de los espíritus encarnados y de sus progresos. Después de la muerte, los espíritus, en razón a su elevación, es si van a conservar o no ese amor a la patria, porque como se desmaterializan, pues de qué te sirve que digas, ay, yo cuando estaba encarnado era mexicano o yo era francés. ¿Eso de qué te sirve si ya desencarnaste? Ya no estás, ya no eres parte de ese mundo, ya no es importante, es trivial. ¿Sale? Entonces, la situación de los espíritus, su modo de ver las cosas va variando hacia lo infinito y esto es en virtud del desarrollo moral, esto es en virtud del intelecto que ellos van adquiriendo conforme van avanzando. ¿Sale? Entonces, los espíritus de un orden elevado van a permanecer en la tierra, pero van a hacerlo durante cortos periodos. Todo lo que se realice en la tierra es mezquino si se le compara con las grandezas que hay en el infinito. Las cosas que nosotros como hombres le damos muchísima importancia, para los espíritus son cosas pueriles a sus ojos. Y entonces los espíritus de un orden medio son los que vienen con más frecuencia a la tierra. ¿Sale? Ellos, aunque consideran las cosas desde un punto de vista más elevado durante la encarnación, los espíritus vulgares
son de cierto modo los que permanecen entre nosotros y que constituyen la masa de población circundante en el mundo invisible. Han conservado más o menos las mismas ideas, los gustos, las inclinaciones que tenían cuando tenían su envoltura corporal. Se suman a nuestras reuniones, se mezclan con los asuntos, con las diversiones. Ahora que como no tienen una materia, no pueden satisfacer las mismas pasiones que satisfacían cuando estaban encarnados, pero pueden influenciar a los que sí lo están para que lo hagan. Él no puede tomar, se muere de ganas por tomar, por sentir el sabor del alcohol, pero como ya no tiene una materia, ya no tiene el gusto, ya no puede. Entonces lo que tiene que hacer es pegársele a un hermanito que está encarnado, influir en él para que el hermanito tome, y entonces ellos se sienten contentos de poder influir de esa manera en un hermanito encarnado. Y bueno, si es un espíritu más serio, si es un espíritu que está errante y que está en busca de instrucción para mejorar, puede ver, puede observar con mucha seriedad y ver qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere para la hora que le toque encarnar. Recordemos que todos quedamos errantes una vez que desencarnamos. Dejamos de estar errantes cuando ya somos seres de luz, cuando ya estamos cerca de mi Padre, cuando somos ángeles, cuando somos serafines, cuando somos muy cercanos a Él, porque ya alcanzamos esa perfección. Bueno, entonces se modifican las ideas de los espíritus en el mundo espiritual. Sí, sí se modifican conforme el espíritu se va desmaterializando. Entonces, como el espíritu ya vivió una vida espírita antes, como el espíritu cuando estuvo encarnado vio, estudió, analizó, aprendió, a la hora de desencarnar ya no te sacas de onda, ya no dices, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué voy y visito a mis familiares, a mis seres queridos y ellos ya no me ven? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué si les estoy hablando no me prestan atención? Ah, ya no lo ves de esa manera porque sabes que ya desencarnaste, porque sabes que tú ya vas para el mundo espiritual y que tú tienes que seguir tu camino. Te das cuenta perfectamente que ya no perteneces a este plano y no estás necio, que sigues y que sigues y que sigues cuando en realidad tú ya no eres parte. Entonces, para eso nos sirve también la vida espírita, para que sepamos que encarnados o desencarnados vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir depurándonos, pero ya aceptas las cosas y ya es más fácil para ti identificar lo bueno y lo malo, perdón, y te vas dando cuenta de que qué es lo que sigue, sobre qué tienes que trabajar. Entonces, la turbación pues sigue al despertar. Más tarde vamos a recobrar perfectamente, vamos a regresar al recuerdo del pasado y vamos a borrar la impresión de la idea terrena. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado, espero haberme dado a entender. En el próximo video vamos a hablar sobre la conmemoración de los difuntos, de cuando nosotros les hacemos funerales a esos hermanitos que ya desencarnaron. Igual del maestro Allan Kardec.